Entonces, ¿qué dice el ejercicio? Primero revisemos el enunciado. Ya, aquí estos ejercicios están más o menos como del estilo de lo que uno va a ver en la prueba, ¿ya? Porque acá se van a combinar básicamente todos los temas que tenemos que saber, pues. O sea, desde ingreso de variables, ¿no es cierto? Control de flujo, ciclo, en fin, todas las cosas que ya nosotros hemos visto en el curso, de alguna manera se juntan en un puro ejercicio. Entonces, ya estos son como mucho más integrativos. Ya, veamos primero el enunciado y para que nos demos cuenta un poco de los requerimientos. Porque ya aquí hay que fijarse bien en los requerimientos porque todo lo que dice el ejercicio, de alguna manera hay que pasarlo a código. ¿Cachai? Ya, ¿se acuerdan que cuando estábamos con el PCI, no, que ya si el PCI dice entre 1000 y 10.000 no lo vamos a validar? Bueno, ahora hay que hacer todo lo que nos pide. Desarrollar un algoritmo que permita pedir por pantalla el ingreso de N sueldos. ¿Ya? Situación que nos va a tocar como muy seguido. Cuando decimos N sueldo es que no hay una cantidad predeterminada de ingreso de datos que tenemos que hacer, ¿ya? Y eso vamos a tener que manejarlo a través del programa también. Valide que el sueldo esté entre 250.000 y 1.500.000, implementando try except y imprima los siguientes resultados. Bueno, acá es más cortito porque nos va a pedir cantidad de sueldos ingresados, suma de todos los sueldos, suma de sueldos mayores o iguales a 500.000, suma de sueldos menores a 500.000, ¿ya? Esa va a ser más o menos la idea detrás del ejercicio, ¿ya? Así que no es tan complicado, veamos cómo lo podemos resolver. Pero como tiene try except y validaciones, ya se integran todas las cosas que deberíamos estar manejando a esta altura. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a tratar de copiar el enunciado para que no se me pierda ya ahí en el código. Entonces a esto le vamos a poner comentario para que no me moleste con el código. Ya, ahí está. Ahí tengo el enunciado pegado en el ejercicio para que no se nos vaya. Y a esto le vamos a poner, ya estamos en la clase 05-a.p. Ya. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, necesito pedir N sueldos por pantalla, ¿ya? Así que tengo que controlar eso de alguna manera, ¿ya? Y necesito ir validando el dato. Ya. Partamos primero pensando algunas cosas. Yo voy a necesitar acá algunas variables para registrar la suma, la cantidad de sueldo ingresado, etc. ¿Ya? Por ejemplo, voy a necesitar le voy a llamar S total, ¿no es cierto? Que va a ser la suma de los sueldos totales. Acá voy a tener le voy a poner SMI, que va a ser los sueldos mayores a 500.000 y los sueldos menores a 500.000. ¿Ya? Estoy pensando un poquito que necesito algunos acumuladores para poder registrar el valor total, ¿no es cierto? Esto es para la suma de sueldos, ¿ya? Ya. Y aquí viene el tema, mira, por ejemplo, como nosotros vamos a pedir el ingreso de N sueldos, yo no sé cuántos deseo pedir. Entonces, de alguna manera voy a tener que preguntar ese dato, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que uno haría acá, o lo que uno como venía haciendo anteriormente, era más o menos esta lógica. Por ejemplo, cantidad, le voy a poner CI, cantidad de sueldos a ingresar, y uno hacía un int, input, ya, le hacemos una pregunta, ingrese cantidad de sueldos a digitar. Y con eso al menos podíamos saber la cantidad de sueldos que el usuario quiere digitar y ahí podíamos armar un ciclo para pedir la cantidad que te solicita el usuario. Ya. Pero aquí hay que empezar a fijarse. Por ejemplo, ¿qué aprendimos en la clase pasada? ¿Qué puede pasar acá con este programa? Y la pregunta es, ¿puede fallar el programa aquí en la línea 14 por alguna razón o no? Sí. ¿Cuál sería la razón? Por una letra. Por una letra. Número negativo. Entonces, o un número negativo que no me es permitido.
Entonces, y aquí hay que empezar a pensar que yo tengo que incorporar validaciones. Mucho ojo, algunas cosas las va a decir como directo el enunciado y otras cosas hay que pensar que son como lógicas que hay que validarlas. Vuelvo un segundito al enunciado, porque le estoy tratando de orientar para cómo nos enfrentamos a esto en la prueba. Dice, desarrollar un algoritmo que permita pedir el ingreso de N sueldos por pantalla, pero no dice que tenéis que validar que el número de sueldos que ingrese la persona sea válido, o tampoco te dice, oiga, preocúpese de que cuando ocupe el input no se le caiga el programa porque el usuario va a digitar una letra. ¿Ya? Eso no va a venir en el enunciado. Ya eso como parte como de las consideraciones básicas que tenemos que tener al momento de desarrollar un programa. Entonces, ya aprendimos en la clase que esa línea puede fallar. Por lo tanto, ya sabemos que hay que usar try except, ¿no es cierto? O sea, al menos esto debería tener acá un try para tratar de pedir el número y un except, ¿de acuerdo? ¿Se sigue la lógica ahí o no? Sí. Ya. ¿Qué podemos hacer aquí con el except? Aquí podemos poner un error, ¿no es cierto? Puede ser un error general. ¿Y acá sería un error general o un error específico ese? Ya, puede haber, porque en el fondo hay que pensar qué tipo de errores pueden haber aquí. Podría ser el value error porque digitas una letra, pues, ¿cachai? Si pongo el except solo, estoy tirando como un error general, ¿no es cierto? Ya. Pero pensemos en la lógica. ¿Qué es lo que puede pasar acá? Ya, yo puedo digitar una letra, es un error de valor. ¿Qué pasa si digito por acá menos 1? ¿Es válido ingresar menos un sueldo en este programa o no? No. ¿Es válido ingresar 0 sueldos? Tampoco, tiene que ser de 1 para arriba, ¿cierto? Ya. Entonces, eso que le acabo de preguntar, si el usuario puede ingresar menos 2 sueldos, 0 sueldos, ¿eso qué es? ¿Es control de error o validación? Validación. Ya. Y las validaciones las hacemos con un if, ¿cierto? Sí. No con un try except. El try except para controlar el error, ¿ya? Entonces, acá yo creo que si yo le pongo un error genérico acá, va a estar bien, porque en realidad lo que puede fallar aquí es que metáis una letra o esté mal digitado el dato y por lo tanto esa línea falla. Lo único que me interesa es recoger acá bien el número, por lo tanto basta con que yo ingreso bien un número y de ahí ya después sigo la lógica del programa. Entonces acá le podríamos poner un error como error al digitar la cantidad de sueldos. ¿Ya? Tampoco te lo va a aceptar. Ya, pero si tú pones, por ejemplo, un número con punto flotante, igual te va a llevar el error de ahí. Si le pongo el except como lo tenemos acá. Entonces igual me sirve para capturar el error. ¿De acuerdo? Igual se produce ahí un value error, porque acuérdate que lo probamos en la clase pasada. Si tú ingresas un 2,5 acá, igual te gatilla un value error. Tenía que colocarle ingreso un número entero, sí. Bueno, sí, podemos mejorar la instrucción, pero igual tampoco tendría como mucho sentido ingresar que voy a meter 1,2 sueldos acá, o sería un número entero, ¿no es cierto? Ya. Pregunta, ¿y esto será suficiente para cuando yo esté pidiendo la cantidad de sueldo digital? ¿Qué pasaría en este programa si el usuario se equivoca? ¿Me va a volver a pedir la cantidad de sueldo o no? Necesitamos armar una estructura que permita repetir, entonces esto debería estar encerrado en un while true, ¿verdad? Entonces aquí hay que agregar sangría para que quede ahí. Ya. ¿Falta algo acá o no? Cuando lleguemos a algo, ¿Sí? ¿por qué while true y no while? Porque el while, si tú lo dejas solo así, sin nada, te marca un error Python, porque siempre se espera que después de la palabra while tú escribas la condición. ¿Ya? Entonces la condición acá es true para que genere el loop infinito. Ya, ¿qué nos faltaba acá en este programa? Aquí. Un break por alguna parte, ¿no es cierto? Porque si hay while true, en alguna parte tiene que haber un break. Entonces, ¿cómo seguimos aquí construyendo el código? Ya, se supone que porque hay que seguir siempre hay que seguir la lógica acá del try except. ¿Cómo funciona esta cuestión? El try, cuando yo entro en el try,
en el fondo vamos tratando de ejecutar cada línea de código y si avanza, bien por usted. Si la línea falla, te lleva al exceso. Entonces, si yo escribo acá una línea de código después de esta, que es la número 16, estoy pensando en lo siguiente. Si esto se ejecuta bien, obviamente voy a seguir en el try, por lo tanto debería poder ejecutar esta línea de acá. Entonces, ¿qué podríamos colocar ahí? Un if, ¿no es cierto? Para validar, ¿no? ¿Verdad? Para validar que esté entre 250 El valor del sueldo o la cantidad de sueldo. ¿Qué vamos a validar acá? La cantidad. O sea, CI tiene que ser ¿qué cosa? Mayor que cero, ¿no es cierto? o sea, ¿Ya? Y si es mayor que cero, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Está bien o está mal? Usar un break, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en el fondo ingresa la cantidad de sueldo. Entonces usted espera que acá le ingresen un número que sea 1 o más, ¿no es cierto? Y eso lo ponemos acá. Entonces si CI acá es mayor que 0, quiere decir que ingresamos una cantidad válida, entonces yo me puedo aplicar el break, ¿no es cierto? Ya. Y si eso es falso, ¿qué va a pasar? Va a volver a dar vuelta acá, ¿sí? Porque si es falso, ¿qué pasa? Mira, tú entras al while true, después entra al try, ejecuta la línea 16, si le fue bien con la línea 16, evalúa el if. Ya, supongamos que ingresaste 0 como valor, este if va a dar falso, ¿y qué es lo que pasa? De ahí en realidad se tiene que devolver al while, porque en el except tú caes solamente cuando hay un error, no cuando el código se ejecuta bien. ¿Sí? ¿y por qué dejaste la condición de los 50 y 1500? Porque estoy pidiendo la cantidad de sueldo, no estoy pidiendo todavía el valor del sueldo. Bien. Todavía no llegamos a pedirle el sueldo. Ya. ¿Sí? Vamos a eso. Ya. O sea, disculpe, más bien que ser un while true para cada condición. Sí, po. Es que eso es lo que va a pasar, porque voy a tener varios bucles infinitos para cada pedida de datos. Si esto se va a ir repitiendo, yo les anticipé que esto iba a pasar en varias partes. Entonces, ya me voy a dejar un comentario aquí porque es importante. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí en el fondo? Solicitamos cantidad de sueldos a ingresar y validamos la cantidad. Eso es lo que hace esta parte del programa. ¿Sí? Siempre es importante dejarse un comentario así también. Acostúmbrese a usar comentarios, porque los comentarios es como una ayuda a memoria dentro del código. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo acá? Me puse este torpedo para acordarme que lo que voy a escribir aquí es para solicitar la cantidad de sueldo y validar la cantidad ingresada, que tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Ya. ¿Alguna duda, consulta hasta ahí o no? Ya. ¿Qué es lo que vendría después? Ahora vamos a empezar a pedir los sueldos. O sea, los N sueldos realmente, según lo que hayamos digitado. Ya. ¿Qué podemos hacer aquí? Aquí vamos a solicitar los sueldos y vamos a validarlos. Y validar el valor correcto. ¿Ya? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Con while? Puede ser con un while, puede ser con un for también. Aquí lo que hay que entender es lo siguiente. Está como el while true con un try y un except, como que como esquema así básico de código, en el fondo, ¿para qué me sirve? ¿Para qué sirve como esquema básico de código? Aquí tratemos de mirar esta complejidad. Este esquema de código, cuando digo esquema, en el fondo hay un while true, hay un try, hay un except y hay una pedida de datos aquí. Este esquema de código me sirve para pedir datos y que no se me caiga el programa y validar los datos. Por lo tanto, siempre que yo tenga que pedir algún dato, ¿ya?, y validar que esté en una cantidad, me va a quedar un código más o menos con este esquema: un while true, un try y un except. Ya. Eso es para pedir un dato, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos datos tengo que pedir yo ahora? 6. N datos. Tengo que pedir N datos. Por lo tanto, esto tengo que repetirlo N veces. Entonces, a esto antes le va a faltar otro ciclo, ¿no es cierto?
Sí, porque esto es lo que tienes que repetir n veces ahora, dependiendo de la cantidad de sueldos. Entonces acá a lo mejor le vamos a enchufar un while o un for, da lo mismo. Cualquiera de las dos cosas. Pero ese es como un verificador para la primera tarea. Sí, pues sí, pero no exactamente este código, sino que me refiero como a esta estructura de código, me voy a armar algo parecido acá, Claro. pero le tengo que enchufar a eso igual ante un while o un for para que me lo repita n veces. ¿Ya? Un ciclo principal para que haga girar Para que haga girar la pedida de los datos. errores Sí. y la pedida de datos. Y la pedida de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Mira, hagámoslo con un for para que vayamos mezclando las cosas, ¿ya? Se puede hacer con for o con while, pero veámoslo primero con un for. Ya. ¿Qué aprendimos del for la clase pasada? For, después, ¿qué se escribe del for acá? ¿Qué viene? Una variable. Una variable de control, que siempre le ponemos ahí a esas variables de control de ciclo, ¿no es cierto? In. Y acá, ¿qué función aprendimos para generar un rango de números? El range, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué cuidado había que tener con el range? El último no se imprime, ya. Pero tiene un inicio y tiene un final, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿dónde vamos a partir acá? En 0, en 1. ¿Cómo? Sí, porque este for lo vamos a ocupar en el fondo para controlar que vamos a pedir una n cantidad de sueldos. Este es el que me va a permitir pedir de 1 a 6, ¿no es cierto? O sea, tiene que partir en 1 porque usted va a pedir el primer sueldo, el sueldo número 1, ¿no es cierto? Entonces tu for tiene que partir ciclando en 1. ¿De acuerdo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta 6? ¿O hasta 6 más 1? ¿Por qué? Porque el último no cuenta, pues ese es el engaño que tiene el range. Ojo con eso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque es re fácil caerse, porque mira, si a ustedes le hubiesen puesto de 0 a 6, ya, pues ahí me va a pedir todos los sueldos que quiero pedir. Pero si lo quiero hacer desde 1, tengo que ponerle 6 más 1 ahí. ¿Ya? Eso es porque siempre el range no te toma el último número. Entonces tienes que ponerle el contador más 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Porque cuando, por ejemplo, si poníamos, no sé, voy a poner un ejemplo acá. Si en la clase pasada pusimos range, por ejemplo, 0 a 10. Entonces, ¿qué números vota eso? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta ahí llega. Ahí hay 10 números. Entonces, si tú partes así, por ejemplo, un range del 1 al 10, ¿qué números vota? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, po. Llega hasta ahí, porque el último no lo considera. Entonces, ¿qué ingresaste en CI? Ya, en CI, por ejemplo, tú dijiste, voy a ingresar 4 sueldos. Entonces, si tú pones, si en un for pones estos, si pones un range de 1 hasta CI, ¿ya? Estáis poniendo un range del 1 al 4, ¿no es cierto? Porque CI vale 4, ¿sí? ¿Me siguen ahí? Entonces, los números que te bota el range va a ser 1, 2 y 3. Y no, pues tú querías ingresar 4 sueldos. Entonces, si tú le ponís 6 más 1, en el fondo vaya a ser un range de 1 a 5, y el range te va a botar 1, 2, 3 y 4, que son los 4 que queréis sacar tú. ¿Ya? Por eso estamos poniendo eso ahí. ¿Ya? Esa es la explicación como ampliada para que todos estén claros con el range. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Igual queda grabado, sí quedó ultra grabada esa explicación. Ya. Este ciclo, y aquí acuérdense que ustedes pueden poner comentarios al lado de cada comando también. Entonces, yo voy a poner acá un comentario. Este ciclo comanda cuántos sueldos a pedir. Eso es. Comanda cuántos sueldos a pedir. ¿Por qué? Porque pedimos antes en la variable CI la cantidad de sueldos a ingresar y con eso nos armamos un for para poder hacer la vuelta. Ya. ¿Qué vamos a hacer dentro de ese for? ¿Cómo? Ya, pedir los sueldos. Y los sueldos hay que pedirlos con validación y control de errores, ¿no es cierto? Por lo tanto hay que hacer algo muy parecido a lo que tenemos acá. Ya. Entonces se puede poner acá un while true de nuevo. Con un try y un except. ¿Por qué? Porque ya sabemos que como esa estructura es la que usamos para hacer pedida de datos y validación. ¿Ya? Ya. ¿Qué vamos a pedir acá? Un sueldo, ¿ya?
le vamos a poner sueldo a la variable sueldo, igual que cosa va a hacer acá. int input, y acá ingrese sueldo. Sí, aquí pongamos el rango para no ser tan pesado, ¿no es cierto? 250.000 y decía 1.500.000, ¿no es cierto? Ya. Ahí estamos solicitando el sueldo. ¿Sí? Oh, perdón. Ya. Después, si el sueldo fue solicitado acá, ¿no es cierto? Pero si se fijan, tengo que ahora validarlo, ¿no es cierto? Ya, aquí, ¿con qué validamos el sueldo? Ahí estamos en la línea 30. ¿Qué le vamos a poner? Un if, ¿no es cierto? Ya, if, por ejemplo, sueldo. Y aquí lo que hay que tener claro es cómo construyes este if. Por ejemplo, a mí se puede hacer de dos formas, pero yo trataría de que estructuren el if para que en el fondo la condición que estén probando sea verdadera cuando el sueldo está bien ingresado. ¿Ya? Cosa que pongan el if con la condición, dos puntos y el break. A eso me refiero. Porque si lo hacen al revés, el break lo van a tener que poner en el else. Y ahí a veces se enredan. Entonces, este if en el fondo tiene que preguntar si el sueldo está dentro del rango. Es decir, que el sueldo sea mayor o igual que 250.000 y que sea menor o igual que 1.500.000, ¿no es cierto? Con los paréntesis, sí. Bueno, quiero... Es por el orden, sí. Les doy un detalle, miren lo que hice acá. Cuando uno está trabajando con cantidades así como 1.250.000, para no perderse en la cantidad de cero, en el monto plata, digamos, tú puedes escribir 1.500.000 así, o sea, sin punto ni nada. Pero si queréis chequear bien los dígitos, tú puedes usar eso. Puedes usar el guión bajo, así como uno usa el punto cuando escribe las cantidades. No, porque el punto lo toma como decimal. O sea, acá si tú en Python escribes eso, es 2.5, no es 2.500. Para escribir 2.500 es así. ¿Ya? Así que, un detalle, eso les puede ayudar para separar las cantidades ahí y no confundirse en el valor. Es un tip ahí por si acá. Ya. Por lo tanto, si el sueldo es mayor o igual que 250.000 y menor o igual que 1.500.000, si eso es verdadero, ya puedo hacer el break y salir del while true. Ya, un detalle, mira. Dijimos en las clases que los break tienen el superpoder de romper los ciclos, ¿ya? Y nos salvan de los ciclos infinitos. Break rompe while y rompe for, las dos cosas. Pero siempre rompe el más cercano. Por lo tanto, este break de acá solo rompe este while. Y por lo tanto, como rompe este while, te devuelve al for. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, ya, por eso ustedes se dan cuenta que yo podría tener varios while true uno dentro de otro. Pero para salir de un ciclo, un break. Y un break, y un break, y un break. Entonces el break siempre rompe el ciclo del cual es más cercano en el fondo. En este caso, el más cercano a este break es este while. Rompe ese break. ¿Ya? Si tú quisieras romper el for, tendría que poner otro break en otra parte. Pero fuera del while. O sea, tendría que poner un break en este nivel de sangría. Ese break rompe el for. Por ejemplo. Ya. Y en el except que vamos a colocar acá, sería como error al digital el sueldo, por ejemplo. Porque estamos haciendo un error general, un error genérico, ¿no es cierto? Entonces acá print
¿Ya? Error al ingresar el sueldo. Pero hay un detalle. Que aquí pueden pasar dos cosas, para que veamos bien los mensajes de error y vayamos haciendo funcionar bien el programa. ¿Qué pasa si el usuario ingresa, por ejemplo, 100.000 como valor de sueldo? ¿Qué va a hacer el programa? Primero pensemos, ¿qué va a hacer este programa si usted ingresa 100.000 como sueldo? Debería volver a salir al tiro ese mensaje. Ya. Entonces, igual, si pensémoslo desde el punto de vista del usuario. Si usted ingresa 100.000 y le vuelve a salir el mensaje, ya, pues está bien, efectivamente me está pidiendo ingresar el sueldo nuevo, pero a lo mejor acá podríamos poner un else para generar un mensaje de error que tenga que ver con que el dato no está en el rango que corresponde. ¿Ya? Eso es para que vayamos mejorando también como la estructura del programa. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Acá podemos poner un else, porque este else es de la validación del dato. Entonces tú podrías ponerle un print y decir el sueldo ingresado no está en el rango. Sí, ahí se sabe que en el fondo ingresaste un número, pero no es el número que corresponde. No está entre 250 y 1.500.000. ¿Se entiende eso, no? ¿Sí? Ya. ¿Sí o no? Sí. Y el otro va a ser un error de la... Claro. De esta manera, entonces, la que y es igual a I más 1. ¿Está en for? No, aquí no hay que poner un i igual i más 1. ¿Ya? ¿Sí? No, porque el B lo saca. No, porque estáis con for. Lo que pasa es que como estáis con for, lo que me preguntaba en el fondo era que si tengo que poner actualizar la variable contador. ¿Cachai? Lo que me preguntaba Edgar en el fondo es que si pongo un i igual i más 1, no, porque como estáis con un for, el for te hace solo esa actualización. Así que no es necesario. Por eso lo hice con el for también para que fuéramos practicando. Ya, y acá, ¿qué me queda por hacer? Porque ya tengo el dato, entonces lo que tengo que ir haciendo ahora, volvamos a recordar el enunciado. Cantidad de sueldos ingresados, suma de todos los sueldos y suma de los sueldos mayores o iguales a 500.000. Suma de sueldos menores a 500.000. Ya, aquí tenemos que ir al tema de los datos. Ya. Todo este código es para ingresar un sueldo. Se supone que si esto se ejecuta correctamente, queda el sueldo guardado en la variable sueldo, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo me voy acá a la línea 36 y me quedo en el nivel de sangría del for, aquí yo debería tener el sueldo y lo puedo empezar a sumar en las variables. Lo que pasa es que me va a faltar algo acá. Por ejemplo, ¿qué es lo que tendría que hacer yo acá? Vamos a poner acá actualizar acumuladores. Porque esa es la tarea que vamos a hacer aquí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Voy a necesitar un if, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, si sueldo es mayor que 500.000, tengo que sumarlo en el acumulador de los sueldos mayores. De lo contrario, lo sumo en el acumulador de los sueldos menores. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá sueldo mayor sería igual a ¿qué cosa? Sueldo mayor. Es igual a sueldo mayor más sueldo. Ya. Sueldo mayor más sueldo. Ya. Como el otro día me agarraron para el deseo con el toque del más igual, yo voy a responder acá con lo mismo y voy a poner eso. También se puede hacer así. Los acumuladores también se pueden actualizar así. Eso que está escrito ahí está bien, es lo mismo que esto. Sí, está mal. Ya. La línea 38 y la línea 39 funcionan igual, por si acaso. Si alguien quiere aprender a hacerlo así, también se puede pegar la actualizada de esa manera. S mayor más igual sueldo es lo mismo que sueldo mayor igual sueldo mayor más sueldo. ¿Ya? Lo pueden hacer también así. Y hay personas que les gusta ese estilo. ¿Ya? A mí no. Y ahí está. Actualizado el acumulador. Y con el else deberíamos ir al caso contrario, ¿no es cierto? Porque si no es mayor que 500.000, entonces quiere decir que es menor.
Por lo tanto, acá me pego la actualización del sueldo menor más sueldo, ¿no es cierto? Ya. Ya, pues ya ahí debería tener en el fondo los dos datos que me están pidiendo por enunciado. Volvamos acá a ver, estar seguro. Cantidad de sueldo. Ah, pero falta la suma de todos los sueldos, ya. Pero eso es fácil de resolver, ¿no? Porque la suma de todos los sueldos es eso, los mayores más los menores. ¿Ya? Dígame. ¿Falta el mayor por igual ahí en if sueldo? Déjame ver qué dice el enunciado. Porque dice sueldos mayores o iguales a 500.000. Ya, pues entonces falta, no es mayor estricto. Es mayor igual. Sí, buen detalle. Hay que fijarse ahí en el enunciado. Yo llegué y pasé por el enunciado, no lo leí bien. Si decía mayor igual, entonces acá correspondía a mayor igual. Sí. Ya. Algo más que tengamos que hacer dentro del foro, ¿no? Porque parece que lo único que nos va quedando como pendiente es imprimir los resultados, ¿no es cierto? Bueno, ahí mismo, pero Afuera. Afuera del for, porque ya pedí los datos, entonces ya me puedo salir del for. Acá puedo ir a la parte final que sería imprimir los resultados. La suma la hacer afuera también. Es que la suma la puedo hacer acá, porque acá yo puedo hacer el total igual mayores más los menores. Ahí saco el total. O el print también eso, ¿no? O también podría ir en el print. Y aquí faltaría poner los print nomás. Pues ya hacemos los print con formato, entonces cantidad de sueldos ingresados. Esa sería la variable CI, ¿no es cierto? Porque esa tiene la cantidad que solicitamos. Acá podríamos poner suma de sueldos mayores o iguales a 500.000. Eso va a ser igual a los sueldos mayores. Y faltaría el print para los sueldos menores. Menores a 500.000 igual sueldos menores. Y el total. Ya, más o menos esa es la idea. Del programa. Tengo una duda. Sí. Todas las dudas que necesiten preguntar. Dentro de la guía 2, también tenía que ingresar N números. Y yo le dije que la gente ingresaba, no sé, clase 1, 2, 3. Entonces ingresaba, al tiro el if igual a 1, if igual a 2, y me iba actualizando el total, y era un ciclo infinito. Entonces, no hacía, por ejemplo, ingrese N números, siempre está ingresando, siempre debía ingresar producto. Ya, ¿cómo ¿y cómo detienes el ciclo? No, pero no lo tengo. No, porque podéis. estaba pensando como en el supermercado, nos dice cuántos productos voy a Ya, pero en algún momento tienes que parar, porque, o sea, si por ejemplo vaya súper claro, yo paso con 3 botellas de Coca-Cola, después te viene con 2 de azúcar, 2 kilos de harina, qué sé yo, tiene distintas cantidades. Pero en algún momento yo termino de pasar los productos y tengo que pagar. Falta el botón pagar. Falta una condición que detenga el ciclo. Entonces, lo que hacemos acá nosotros es que antes de partir la vuelta, le pedimos cuántos sueldos va a ingresar. Y ahí sabemos N sueldos. Lo otro que se puede hacer, que también se puede hacer acá, no lo hicimos acá, pero puede ser otra forma de hacerlo. En lugar de pedirle cuántos sueldos vas a digitar, podemos hacer acá ingrese sueldo entre 250.000 y 1.000.000, pero digite 0 para terminar. ¿Cachai? Entonces, acá lo que habría que evaluar es que cuando tengas igual a 0, tendría que salirse del for y del while. Estamos pensando en lo que en la realidad, digamos, que Claro. uno siempre está, no dice cuántos productos hay. No dice. Va contando. Sí, pero por eso, Después en ese separa. caso hay que hacerlo así. Pues en ese caso hay que hacerlo así, que tienes que tener una condición que te saque del ciclo, porque si no va a quedar infinito ahí. Más preguntas, dudas, sí, dígame. En caso de que el enunciado lo diga, ponemos esa condición igual a 0, si no es mejor hacerlo como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Sí, en este caso así, pues. Sí, en este caso así, claro.
Lo que pasa es que después lo que vamos a aprender a hacer cuando veamos lo de funciones, la próxima clase, es que vamos a empezar a hacer un programa que va a tener un menú de opciones. Por ejemplo, va a entrar así, menú principal, opción 1, opción 2, opción 3, ¿cachai? 0 para salir. Y ahí vamos a empezar a jugar con datos visualmente, pero además en el fondo ahí vamos a ver esa condición de cómo entrada y salida con el borde. Si colocar como una pregunta y colocar, ¿desea continuar o ingresar otro y colocar un break? Puedes poner, claro, también puedes poner una pregunta como esa y con eso cortar el ciclo. Sí, sí, se puede. Se puede. ¿Sería válido con este enunciado? Sí, obvio, sí, también. Lo que tiene que fijarse nomás bien ahí es cómo van a usar el break. Claro. Porque acá, por ejemplo, nosotros en este caso, yo estoy colocando el break cuando el sueldo está entre tanto y tanto. Para romper el ciclo de la... Para romper el ciclo y me rompe el while. Pero mira, ¿qué pasa si yo pongo el if sueldo igual a 0 y le pongo un break? También se va a salir y me va a volver al for. Entonces cuando yo vuelvo al for voy a tener que tener una manera de saber si rompí el ciclo porque el sueldo ingresado es correcto. La pregunta tiene que estar fuera de ese while, abajo al final. El for. Es que cuando llegas al for aquí tienes que preguntar si sueldo vale 0 o no. Porque Ok. si el sueldo vale 0 tengo que romper el for. Eso. Porque acá en el fondo con este try vais a generar dos respuestas válidas o dos tipos de respuestas válidas. Un sueldo que está entre 250 y 1.500.000 Y el que no. y un sueldo que es igual a 0. ¿Cachai? Que lo vas a utilizar como condición acá para decir, tengo que salirme porque el sueldo es 0. Es porque el usuario no va a digitar más. Ya, ahí podemos hacer un ejemplo. Pero por lo pronto esto es una solución válida para lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Ahí está. Ya, pues, ese es el código ejemplo como con validaciones y así se deberían empezar a ver como las soluciones de los ejercicios que están en la guía 3, ¿ya? Que ya está cargada en la web. ¿Ya? Voy a tener ahí la grabación.